Viernes 29 de enero de 2021, 4 de la tarde. Es con nuestro aspecto psico y fisiológico, porque como ya lo hemos dicho tantas veces, el esoterismo en general es un estudio del ser humano en su aspecto interno, especialmente en su aspecto anímico, espiritual, sin olvidar, por supuesto, también el campo anatómico y el campo fisiológico. De manera que eso es el esoterismo, el estudio del ser humano. No es algo misterioso realmente, sino que se ha tratado de hacerle ver así para guardar algunas enseñanzas que en el pasado aún la humanidad no debía tener conocimiento de ellas. Recapitulamos Apocalipsis capítulo 10, versículo 10, que dice así: Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubiera comido, amargó mi vientre. Hemos expresado cómo nuestro espíritu tiene en un átomo, que se llama el átomo nous, que es el átomo que forma el cuerpo físico vida tras vida, almacenadas todas las experiencias que tenemos, todo lo que escuchamos, lo que realizamos, lo que pensamos, todo se va almacenando en ese diminuto átomo, como átomo que se encuentra localizado en el ventrículo izquierdo del corazón. Y explicamos cómo muchas de las experiencias que tenemos, especialmente las que dan satisfacción a nuestros sentidos y al instinto y a la emoción, de momento son experiencias, sí, muy agradables para los sentidos, pero suelen tener una repercusión en nuestras vidas y posteriormente convertirse en experiencias difíciles, experiencias dolorosas. Por eso dice que al comerlo sabía muy sabroso, pero ya al digerirlo era muy amargo. Comentarios: es el misterio del libro que se traga Juan, de quien estamos hablando en el Apocalipsis, y es análogo a la experiencia que narra el libro de Ezequiel, cuando los santos seres vivientes, que hemos dicho son los señores del karma, los señores del destino, los que hacen que retornen las situaciones para que venga la experiencia buena, regular o mala, y de así aprendamos. Es la misma experiencia cuando en Ezequiel se le dice allí al personaje: coge los manuscritos y cómelos. Él los comió y le supieron a miel, pero los tragó y le supieron a hiel. Son las experiencias del karma, la eterna ley de acción y reacción. Es por eso que tenemos que cuidarnos tanto con la acción puesta en movimiento, porque si no estamos ajustados a las leyes divinas de la evolución, tendremos que sufrir las consecuencias. ¿Cuál es la función de ese libro que nos permite tener experiencias y asimilarlas como conciencia? La adquisición de conciencia, porque toda experiencia, no importa de la clase que sea, habrá de convertirse en un acto de conciencia. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 11 dice así: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y vamos a colocar eso un gráfico para entender este versículo. Vuelvo a leerlo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones
lenguas y reyes. En el Apocalipsis y en toda obra esotérica se habla reiteradamente sobre 4 aspectos que se llaman el cuaternario, que tienen muchos símbolos diferentes, por supuesto. En este caso, vemos ese cuaternario formado por los reyes, las lenguas, las naciones y los pueblos. Es la diferente gradación de la humanidad en su nivel de evolución. Corresponde en los estudios cabalísticos a los llamados 4 mundos de la Cábala, de los cuales ya estudiamos el año pasado. Sé que algunas personas llegan por primera vez y deben tener un poco de paciencia a no estar familiarizados con toda nuestra terminología. Esos 4 mundos de la Cábala son llamados el mundo de Atzilut, o mundo de la conciencia, el mundo de Briah, o mundo de la sensibilidad, el mundo de Yetzirah, o mundo emocional, y el mundo de Asiah, o mundo físico. Cuando se habla de los reyes, desde el punto de vista esotérico, se habla de un ser de mayor conciencia, de mayor evolución, de mayor voluntad, y que por eso guía a un pueblo. Estamos hablando del pasado y de la parte simbólica. El rey es el que guía, por eso el rey suele usar una corona. Esa corona es símbolo de la conciencia, que cabalísticamente se llama Kether, palabra hebrea que si la traducimos al castellano, Kether significa corona. Y la corona es la conciencia, que tenemos la conciencia es a este nivel, a nivel de la cabeza, no la tenemos en los pies. La conciencia es la que guía. Cuando se habla de lenguas, se refiere al mundo en donde funciona o se manifiesta el lenguaje, el sonido. Se llama el mundo de Briah, que se corresponde cabalísticamente al pecho, mientras el mundo de Atzilut se relaciona con la cabeza, conciencia. El mundo de Briah se relaciona con el cuello y el tórax. Y allí es donde vibra en nosotros la sensibilidad. Y dependiendo del nivel de sensibilidad de una persona, así será su lenguaje. A mayor evolución, a mayor sensibilidad, a mayor espiritualidad de una persona, tendrá un manejo del lenguaje más fluido, más refinado, más sutil. Y entre menos sensibilidad y evolución del sentido espiritual del amor tenga una persona, su lenguaje será más hiriente, será más agresivo. Luego tenemos el mundo emocional o de Yetzirah, que se relaciona con la zona abdominal. Las emociones en nosotros fluyen en la zona abdominal. Por eso cuando uno siente temor, odio, ira, envidia, cualquier función emocional, siente un algo extraño en la zona abdominal. Un vacío en la boca del estómago, puede ser. Una persona extremadamente emotiva sufre mucho del hígado. Una persona tremendamente irascible le dan cálculos de la vesícula biliar. Una persona que sufre de miedo sufre de cálculos renales. Una persona que se mantiene alterada emocionalmente sufre de problemas intestinales y digestivos. Ese es el mundo emocional. Se refiere a las naciones. Naciones se refiere a nosotros, a la humanidad en general, que somos o estamos caracterizados por la emotividad. Y cuando se habla de los pueblos, se refiere al mundo de Asiah, el mundo físico, que es la base misma de nuestro cuerpo en la zona de la columna y la zona generadora. Ya vamos a estudiar paso a paso cada uno de estos 4 aspectos. Estos son los llamados 4 mundos de la Cábala. Los 4 mundos de la Cábala. Quienes están en relación con el mundo de Asiah, que aquí simbólicamente los llaman los pueblos, es el ser humano interesado únicamente en este mundo físico. No nos interesa sino este mundo y nada más.
Este tipo de personas cumplen con sus deberes, pero cumplen obligadamente. La vida los obliga, porque si no lo hacen, no tendrán con qué comer, no tendrán cómo sobrevivir. Ese es el nivel de evolución de la mayoría de la humanidad. Cuando hablamos de las naciones en relación con el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la emoción, allí tenemos a la gente que está constantemente alterada en lo emocional. Están guerreando. Pero también tiene que ver con los militares, los políticos. Los militares están guerreando, los políticos son altamente emotivos. Y todas las personas que se dejen llevar, todos nos dejamos llevar de alguna manera por las emociones, como un barco de vela a la deriva en la tempestad. Ese es el mundo emocional, los Yetzirah. Estos del mundo de Yetzirah están un paso ligeramente por encima de los anteriores del mundo de Asiaj, que es la humanidad en general, como muchedumbre, como masa física, que tenemos que trabajar para poder comer. La vida nos obliga. Y estos emocionales del mundo de Yetzirah son los que de alguna manera gobiernan la humanidad. ¿Qué gobierna una nación? El poder político, que es altamente emocional. Por eso cuando llegan las elecciones, incluso hasta las familias se enemistan. Todo el mundo se ve enemigo del otro bando. Y hay una división tremenda debido a la emoción. ¿Y eso quién lo hace? Los políticos. Ellos saben que pueden manejar la emoción de la gente. Se burlan de nosotros. Entre ellos se dicen barbaridades. Y en privado se reúnen a tomar licor y a burlarse de nosotros, el pueblo. Y ellos, para mantener su juzgado al nivel más bajo, al del mundo de Asia, ¿cómo lo logran? A través de la milicia, de los militares. Cuando hablan en Apocalipsis de lenguas, el mundo de Briah, el mundo de la sensibilidad, allí tenemos el mundo de los artistas, los poetas, los pintores, escultores, los místicos, los seres que están cultivando el sentido bello de la vida, cultivándose en el campo sensorial, espiritual, pero que aún no han encontrado la autorrealización de la conciencia, del sentido real del ser. Allí tenemos entonces a esos pocos en el mundo que sobresalen por esa inmensa muchedumbre de naciones y de pueblos, los artistas. Pero hablamos de los artistas de corazón, artistas reales. El poeta que en sus versos le canta la vida, le canta la belleza, le canta el amor. Y el escuchar esas frases rítmicas, bellas, son música para nuestros oídos y son un bálsamo para nuestra alma. Esos son los verdaderos poetas. No lo que hoy en día llaman poesía, que la persona escribía 2 o 3 palabras feas, ordinarias y ¡oh! ¡Qué excelso ser! ¿No? De esos poetas excelsos ya no riman, ya no están, tristemente, porque estamos inmersos en la emoción y en el instinto. Por eso se ha perdido el sentido estético verdadero. Pintores como Leonardo da Vinci, Tiziano, Rafael, esos grandes pintores, eso no existe. Hoy en día hay gente que pinta, toman una fotografía y luego la cuadriculan y la pasan al lienzo y pintan muy bonito. Sí, pero no son los verdaderos artistas del templo de la vida. Los artistas que no podían tomar, ¿cómo hacían para tomar una fotografía en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII? Incluso en el siglo XIX o principios del siglo XX. Tenían que usar lo que saliera de su sentir, de su sensibilidad y plasmarlo en el lienzo. Esos eran verdaderos artistas. Músicos. Hoy en día una persona coge con un sintetizador de música y pone a que se repitan 2 o 3 acordes disonantes y luego repite 3 o 4 frases obscenas, ordinarias, y entonces ya es el más eminente de los músicos y se gana miles de millones de dólares. Eso no es música, es una tortura para la sensibilidad.
y para la virtud del ser humano. Músicos, Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, esos son grandes músicos. Ellos lograban abstraerse y elevar su conciencia y sensibilidad hasta mundos muy sutiles, muy espirituales, y de allí, escuchando la música de las esferas, descender esa información y pasarla al pentagrama y entregar al mundo la música que aún solaza nuestro sentir. Esos son los verdaderos seres, muy pocos, y están muy por encima del común de la humanidad. Y entre esos se encuentran, por supuesto, también los matemáticos y los físicos. Y son muy poquitos estos grandes seres en relación con los 7.000 y más millones de seres humanos que estamos. Cuando se habla de reyes, corresponde al mundo de Atsilud, del mundo de la conciencia. El mundo de la conciencia. Esto es la síntesis de la evolución. Cuando hablamos de reyes, estos que pueden guiar a la humanidad, tenemos a Buda, a Rama, a Krishna, a Jesús, a Hermes Trismegisto. Estos eminentes seres que muy de tarde en tarde aparecen sobre la faz del planeta. Estos son los reyes, los que realmente han llegado a un estado de sensoconciencia superior. Y solamente aparece uno por allá cada 2000 años. Pero ese es el futuro de la humanidad. Todos, sin excepción, nos vamos elevando poco a poco del mundo del instinto, del mundo de la emoción, al mundo del sentimiento y finalmente al mundo de la conciencia. Y cuando llegamos a ese estado, entonces habremos finalizado nuestra evolución terrestre y habremos de continuar nuestra evolución, porque no vamos a ir a comer gloria con Dios. Seguiremos creciendo, convirtiéndonos en un logos, en un creador de ¿qué? De un planeta, en un creador de un sistema solar, en un regente de una galaxia, y así creciendo en un perfeccionamiento que no tendrá fin. Ese cuaternario busca el esoterista lograr la completitud de la gran obra. Primero, consagrarse a la gran obra. ¿Qué es consagrarse a la gran obra? Ir trascendiendo el instinto y la emoción de los mundos de Asiaj y de Yexiraj, es decir, de la zona aspecto generador y el aspecto emocional, para convertirse como consagrándose a la gran obra en un místico, en un esteta, en un ser de bondad, de amor, para servirle a la humanidad. Y luego de lograr la completitud de la gran obra, en el mundo de la conciencia, que es precisamente ese estado superior que le habrá de permitir ser copartícipe en el plan de la evolución que Logos, ¿quién es el Logos? La divinidad ha desarrollado, en este caso para nosotros, humanos en el planeta Tierra. En Kabbalah se habla de Melech, palabra que significa el rey. Y se enseña en Kabbalah que Melech permite la consagración a la gran obra. ¿Y qué es consagrarnos a la gran obra? Es la regeneración, espiritualización que habremos de lograr a lo largo de millones de años. Ojalá empecemos desde ahora. No tener que esperar millones de años, sino comenzar el proceso aquí y ahora. Y en vez de esperar millones de años, como tendría que esperar el común de la humanidad, hacerlo nosotros, no en millones, sino quizás en miles de años. Ojalá en centenares de años. Eso es lo que nos ofrece el conocimiento esotérico. Eso es lo que nos ofrece la sabiduría Rosacruz. Esa es consagrarnos a la gran obra, que es la regeneración, espiritualización del ser humano a lo largo de la evolución, a través de la sublimación de ¿qué? De ese fuego creativo, de esa energía de la vida, de ese regalo de Dios. Ese regalo que nos permite a través de la generación engendrar, dejar descendencia. Pero que en esa energía que subyace allí escondida en la base misma de la espina dorsal y que los orientales llaman Kundalini, y aprenderemos la práctica para trabajar con esa energía en la sublimación de ese poder, entonces lograremos
la real divinización. Debemos comprender qué es ese fuego de la vida. Es el único Dios encarnado. Y rindiéndole culto espiritual a esa fuerza, a esa vida, a esa energía dentro de nosotros, podemos divinizarnos en tiempo y espacio. Todo depende del uso que le damos a esa energía de la vida, que hasta ahora la hemos utilizado solo con dos fines. Para engendrar, maravilloso, hemos cumplido la vida, pero tristemente la usamos en mayor proporción para degenerarnos, para darle satisfacción al instinto y a la lujuria, para satisfacer ese efímero impulso genitor llamado orgasmo. Por eso somos como somos y no de otra manera. Por eso somos personas emotivas, por eso somos personas racionalistas en extremo. Y por eso no descollamos del común de las personas. Solamente aquellas personas que han aprendido a respetar esa energía como santa y divina y aprovecharla en la elevación hacia el corazón y hacia el cerebro para divinizarse y dignificar su existencia, son los que empiezan a descollar y a diferenciarse de esa inmensa masa de humanidad, es decir, de esos pueblos y naciones. Y a eso es a lo que nos invita la ciencia, la filosofía, el conocimiento de los Rosacruces. Lo que sabemos, lo que tenemos, lo que podemos, comprendemos, hacemos y vivimos, depende de esa santa energía de la vida, la energía generadora. Cuando como reyes nos consagramos a la gran obra, nos estaremos regenerando espiritualmente. Es el sendero que los viejos alquimistas dejaron marcado para el mundo en enseñanzas abstractas, secretas, misteriosas, porque con el decurso del tiempo la humanidad empezará a comprender, a aprovechar, a vivir, a realizar. Por eso la enseñanza cabalística de la gran obra habla de la cuadratura del círculo y del movimiento eterno. Es ir del mundo de la sensibilidad al mundo de Briaj, hasta el mundo de Yetzirah, descender del mundo de Briaj al mundo de Yetzirah, con estética, penetrando como hálito de vida desde el mundo de Briaj, la zona torácica, hacia el mundo de Yetzirah, la zona ventral, específicamente en la esfera de la generación. Por eso dice en el Génesis, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas de la vida. Es el aliento de la vida espiritual en relación con ese rey Melech que actúa en el mundo de Briaj, en el pecho, para penetrar con la conciencia y la sensibilidad en la esfera de las aguas de la vida, adorando esa esfera, espiritualizándola, comprendiendo que cuando esa energía se despierta debemos solazarnos en paz interior, en devoción espiritual, y después de haber descendido por el árbol de la vida, elevar esa energía por el árbol del conocimiento para convertirla en fuerza espiritual. El Rey Supremo, ¿qué hacer? El Rey Supremo es la conciencia, nuestro espíritu actuando en nuestro cráneo. Ese Rey Supremo. Allí se logra la completitud de la gran obra. Mientras en nuestro corazón se logra la consagración a la gran obra, en nuestro cráneo se logra la completitud de la gran obra. Pues completa el trabajo de la esfera del Cristo, el corazón, en donde mora allí finalmente el misterio de yo y mi Padre somos uno, como expresó el cristificado. Porque solamente llega a la conciencia a través de la sensibilidad. Solamente lo que penetre por nuestro sensorium, por nuestra sensibilidad, podrá convertirse en la conciencia real y final de la evolución. Entonces, para aprovechar este conocimiento que hemos aprendido en la tarde de hoy,
Vamos a hacer la práctica correspondiente. Ya entregamos otra meditación previa en esta última semana. Vamos a entregar otra práctica adicional, si es que realmente, y la debemos realizar si es que realmente estamos interesados en nuestro trabajo espiritual, en nuestro progreso. Si no hacemos nada, pues seguiremos siendo tal como somos y no de otra manera. Seguiremos siendo los mismos fulanos, llenos de caprichos y de dificultades en todos los campos de la vida. Debemos recordar siempre la posición a tener. Hay que estar sentados derechos sin reclinarse en el espaldar de la silla. Nunca la espalda debe tocar el espaldar, porque se forma un cortocircuito de la columna vertebral. Porque la energía que circula por la columna debe estar libre en su movimiento. Desde la base de la espina dorsal, zona sacrococcígea, debe estar libre el fluir de la energía hasta el cerebro, la coronilla, el chakra coronario. Es una energía que pasa de centro en centro, desde el coxis, chakra básico, al sacro, chakra sexual, al chakra umbilical, en la zona media de la columna lumbar, luego al chakra corazón, que está en la zona media de la columna dorsal, luego al chakra laríngeo, que está en la cima de la espina dorsal, luego al chakra frontal, en el entrecejo, relacionado con esa oquedad en donde la glándula hipófisis tiene su habitáculo, y luego el chakra coronario, relacionado con la glándula pineal. Por eso no debe uno nunca en meditación recostarse al espaldar de la silla, porque ese flujo energético entonces se obstaculiza debido a la presión que se está ejerciendo en las vértebras al estar reclinado en el espaldar. Los que quieran hacer la práctica simplemente siéntense derechos, columna derecha, la cabeza directamente inclinada hacia adelante, los pies juntos, adelante y atrás, las manos en algunas de las posiciones de yoga que la persona observa, en algunas de las posiciones, o pueden cruzarse las manos entre sí y dejarse descansar sobre los muslos, o colocar una mano sobre la otra, una palma sobre la otra y descansar las manos a nivel de los muslos. Esa es la posición para la meditación. Entonces, el que lo quiera hacer, simplemente cierra los ojos y va siguiendo las indicaciones. De manera que los pies pueden estar cruzados a nivel de los tobillos también, o de plano sobre el piso, juntando los pies adelante y atrás, como lo quieran hacer. Las manos una sobre la otra. Es una manera cómoda para cerrar nuestro circuito energético. Lo que se trata al juntar los pies y las manos es cerrar el circuito energético de nuestro campo áurico y no ser influenciados por alguna fuerza externa, como por ejemplo cuando se está en grupo, la persona que tiene mayor capacidad de profundización psíquica forma una inducción al que está al lado, y si el que está al lado no está cerrado energéticamente como lo hemos enseñado, entonces esa persona no podrá meditar fácilmente, o simplemente sentir una inducción psíquica que lo llevará a ver cosas o situaciones que después no podrá repetir nunca estando a solas. Otra razón por la cual nos aislamos de esa manera energética al cerrar las manos y los pies es que de esa manera no vamos a afectar a otras personas que están en nuestro entorno tampoco, sino que estamos en nuestro trabajo interno. La filosofía Rosacruz dice, no se debe meditar en grupo. Usualmente en nuestro salón físico, en nuestra escuela física, cuando enseñamos estas prácticas, en ese momento se hace en grupo, pero solamente es con el motivo de instruir, pero no se recomienda que se reúnan a meditar en grupo. Que esto sí lo hacen las escuelas de tipo orientalista. Ellos sí se reúnen en su templo físico, en grupo, a hacer meditación. Solamente se hace ese tipo de labor en la tradición Rosacruz cuando en un grupo se va a formar un núcleo de energía
con el cual se va a irradiar paz, amor, fraternidad a la humanidad. Solo en ese caso sí se recomienda reunirse en grupo. La mejor hora para hacer las meditaciones, al amanecer, en la media hora que precede al amanecer. Ahora, en nuestra Colombia, está amaneciendo a las 6:05 de la mañana. De manera que media hora antes sería de las 5:30 de la mañana. A medida que va avanzando el año, ustedes saben que va cambiando la hora, que hacia mitad de año estará amaneciendo a las 5:35 de la mañana. Entonces hay que levantarse a las 5. Eso no es grave, no es grave madrugar. Entonces, las mejores horas para la meditación en la mañana, una media hora antes del amanecer, y en la noche, la media hora que precede al acostarse, para entregarnos al sueño. Es importante esta práctica en la media hora antes de entregarse al sueño, porque lo que uno se dedica antes de entregarse al sueño, a eso se sigue dedicando el espíritu fuera del cuerpo durante el resto de la noche. Entonces, si uno está buscando la iluminación, la vida espiritual, el ser interno seguirá buscando denodadamente ese aspecto espiritual durante la noche, y no estará el espíritu divagando por el mundo del deseo astral con imágenes, pensamientos y palabras incoherentes, inconscientes o de mala calaña, si es que uno se ha dedicado antes de entregarse al sueño a esos aspectos que no son los más bellos de la vida espiritual. Además, como estamos en esta búsqueda del discernimiento, y en el discernimiento repito. Además, como estamos en esta búsqueda del discernimiento, y en el discernimiento también tenemos que saber que este mundo físico es para conquistarlo, debemos buscar prosperidad. Y la mejor manera de lograrlo es la meditación al mediodía. También incrementar al mediodía, si es posible, si tenemos tiempo, al mediodía también introvertirnos. Justo cuando al mediodía el sol está en su cenit, es cuando debemos introvertirnos unos minutos. Un minuto a mediodía es suficiente. No tenemos que hacerlo media hora. Media hora si estamos en nuestro trabajo espiritual. Pues estamos buscando prosperidad, entonces un minuto a mediodía es suficiente. 5 minutos, maravilloso. Hacer la misma práctica que vamos a hacer ahora. Sumergirnos en el silencio e imaginar aquello que queremos lograr. Mejorar en nuestro trabajo, obtener un buen trabajo, mejorar los negocios, progresar materialmente. Eso se haría a mediodía. Introvertirse e imaginar aquello que materialmente queremos lograr, obtener. Mientras que el trabajo de la mañana al amanecer, el trabajo de la noche antes de acostarnos es para progresar en lo espiritual. El trabajo a mediodía es para progresar en lo material. Entonces recordamos sentados con la espina dorsal completamente recta, alineada, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, los ojos entrecerrados dirigiendo la mirada internamente hacia el entrecejo, las manos juntas, los pies juntos, inhalar por la nariz. Entonces durante unos momentos se hace este ejercicio. Se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Unas 3 o 4 respiraciones nada más. Esto tiene como finalidad relajar el cuerpo y sosegar la mente. Vamos a hacerlo entonces, los que nos están acompañando en la meditación, vamos a hacerlo. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca, varias veces. Suficiente. A continuación, el estudiante debe hacer una oración. ¿Cuál oración? La que a cada uno le nazca. Cada uno puede desarrollar su propia oración como una súplica a la divinidad. La persona que le nace utilizar el Padre Nuestro debe realizar el Padre Nuestro, que es una invocación científica esotérica de mucho poder. Otra puede ser los primeros versículos del Evangelio de San Juan. Al principio era el Verbo,
porque estos versículos tienen un significado oculto y van iluminando progresivamente nuestra conciencia y van develándonos profundos secretos esotéricos. Por eso, los versículos del Evangelio de San Juan: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho sería hecho. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecieron, mas las tinieblas no le comprendieron. Esa puede ser una invocación para hacerla siempre antes de cada meditación. Después vamos a hacer el siguiente tipo de respiración por 7 veces. Inhalar aire, inhalar, y al exhalar pronunciar la letra S. No decir S, sino pronunciarla como el silbido de una serpiente. Y no hay necesidad de hacerlo a gran volumen, no. Inhalamos y al exhalar se pronuncia esa letra. Al tomar el aire, tomamos el aire, llenamos nuestro cuerpo de aire, luego dirigimos nuestra imaginación a la base de la espina dorsal, la zona sacrococcígea, a la base de la columna. Imaginamos que hay una portentosa luz radicada en la base de la columna, de la espina dorsal. Entonces, al pronunciar, imaginamos que esa luz se desplaza en movimiento como una serpiente, ondulando, se desplaza, elevándose por la columna vertebral hasta llegar a nuestra cabeza. Entonces se hace la práctica 7 veces. Se inhala el aire y al exhalar, imaginando que esa luz en forma serpentina, ondeando, serpenteando, se desplaza hasta nuestro chakra frontal, el entrecejo. Vamos a hacerlo algunas veces. Tomamos aire. Imaginando que llega hasta el entrecejo. Y el entrecejo lo vemos con nuestros ojos internos. Imaginamos que se llena de luz. Se repite una y otra vez, mínimo 7 veces. La finalidad de esta práctica es activar la frecuencia vibratoria, la energía que se encuentra latente en la espina dorsal. Esta práctica se realiza solo si llevamos una vida de castidad. Si estamos desgastándonos sexualmente, teniendo orgasmo 2 o 3 veces a la semana, entonces no debemos hacer la práctica. Hacer la práctica anterior de esta semana, de la meditación en el corazón, sí la podemos realizar todos los días. Pero nuevamente, si hemos perdido la energía sexual, si hemos llegado al orgasmo, entonces esa práctica podemos hacerla imaginando la luz en el corazón, pero no pronunciando el sagrado mantra que se enseñó en ese día y que hoy no les voy a hacer referencia de él. Recordemos, el progreso en el campo espiritual está directamente relacionado con una vida de castidad. Si es una vida de desgaste sexual consuetudinario, entonces, fuera de meditar en el corazón como luz y desear amor y paz a la humanidad, no debemos hacer ningún otro tipo de práctica esotérica como las que hemos enseñado a lo largo de estos 10 meses. Repito, la finalidad de esta práctica es activar la frecuencia vibratoria de la energía que se encuentra latente en el canal medular de nuestra espina dorsal. En la terminología occidental, ese canal, en el campo médico, se llama el epéndimo. En terminología oriental, a ese canal se le llama el Sushumna. Sushumna.
Es un canal de energía que recorre toda nuestra espina dorsal desde la zona sacrococcígea hasta llegar al cerebro, justamente hasta la médula oblonga, para ser exactos, en la base del cráneo, en la cima de la médula espinal. De manera que con esta práctica estamos tratando de limpiar y destapar ese canal que se encuentra obstruido desde hace muchas, miles de encarnaciones de vidas en las cuales hemos cultivado la pasión, la lujuria, el odio, el miedo, la intriga. Por eso al estudiante se le enseña también a mantenerse erguido, el estudiante mantener su espina dorsal erguido, sentarse erguido, caminar erguido. Normalmente el ser humano está acostumbrado a estar agachado. Uno ve personas sentadas y están sentadas siempre con la cerviz doblada. Hay que sentarse erguidos, siempre erguidos. La columna vertebral en el esoterista, en el místico, en el espiritualista, en el ser que busca la divinización, es como una vara perfectamente recta. En el oriente, a la espina dorsal se le llama el bastón de Brahma. Brahma significa el creador. Entonces el bastón de Brahma es el bastón de la creación. Es el camino del Edén, es la escala de Jacob. Es el sendero que une la tierra al cielo, tal como Jacob en su visión mística logró observar. Observó que de la tierra al cielo subían y viajaban ángeles hasta llegar hasta la divinidad misma. Realmente eso es lo que asciende por nuestra espina dorsal cuando estamos en los procesos de meditación. Bien sea en la práctica de esta semana en donde vamos hacia el corazón, bien sea en esta práctica en donde vamos hacia el cerebro. De manera que tenemos todos los elementos completos al día de hoy para lograr nuestra interna divinización si es que estamos realmente interesados en nuestro perfeccionamiento y desarrollo espiritual. No hay que buscar más. En otras partes les cobrarán 100 o 200 o 500 dólares por decirles 2 o 3 tonterías que no llevarán a ninguna parte. Pero la esencia de la sabiduría Rosacruz nos entrega todo con cariño, con bondad, y esas son todas las herramientas que necesitamos para llegar más rápidamente a la divinidad. Lo que tenemos que hacer es eso, unir el sitio en donde se encuentra la fuerza y el poder de nuestra vida, en la base de la espina dorsal. Por eso allí somos dioses, somos creadores con la energía genésica. Tenemos que elevar esa energía para convertirnos en dioses, en creadores, en el mundo de lo espiritual, en el mundo de lo divino. Unir ese sitio en donde se encuentra la fuerza y el poder de nuestra vida en la base de la espina dorsal con el cielo, nuestra propia naturaleza en el cráneo. Como diría la tradición católica, a donde místicamente el Redentor debe ser crucificado. Por eso el Redentor se le lleva al monte de la calavera, al Gólgota, palabra que significa calavera, para ser crucificado. La energía debe ser elevada hasta el monte del Gólgota, hasta el monte de la calavera, hasta nuestro cráneo, para lograr entonces esa iluminación espiritual. Y así ese estudiante se convertirá también en ese radiante y luminoso Cristo, es decir, en la radiante fotosfera luminosa de nuestro cuerpo del aura, áurico, para que esa radiante fotosfera les lleve a los demás armonía, paz, espiritualidad, sabiduría, a todos aquellos con quienes nos pongamos en contacto. Es la manera como cada uno de nosotros se convierte en un multiplicador de la luz que mora en nosotros, al ir quitando las costras oscuras que afean nuestra gema divina, nuestra joya interior, el Cristo que mora en nuestro corazón y que habrá de unirse finalmente con nuestro Padre en los cielos, nuestro espíritu. Inicialmente, antes de esta práctica, la vibración de la energía de Sushumna, debemos recordar de interiorizarnos, entregarnos al silencio de nuestra propia vida. Entonces uno primero se sienta y se interioriza en el silencio de su propio ser, dirigiendo nuestros ojos siempre entornados, cerrados,
hacia el entrecejo. Y allí en el entrecejo, imaginar un vórtice de luz. Entonces, con los ojos entrecerrados, dirigidos al entrecejo, imaginar un vórtice de luz. Imaginamos que con esta respiración, al inhalar, la luz entra por el entrecejo y al exhalar la luz sale por el entrecejo. Se queda uno allí en silencio, en ese fluir de las energías. Tal como el mendigo se sienta a la puerta del potentado esperando que le arrojen una moneda o de pronto un mendrugo de pan. Estamos esperando a que nuestro alter ego, nuestro yo, nuestro ser interno, nuestro espíritu, algún momento llegue a tomar contacto con nosotros y nos inspire. Esa inspiración se manifestará bien sea a través de nuestros sueños, haciendo que despertemos con ideas y soluciones luminosas en nuestra vida. Es el daimón del que hablaba Sócrates, el cual nos dirigirá en el silencio en nuestra propia vida. Por eso debemos deleitarnos en el silencio de la comunión con nuestro espíritu. En esa hay una fruición espiritual, allí sentados, relajados, imaginando cómo fluye la luz por nuestro entrecejo, entra y sale al fluir con nuestra respiración sin forzar la respiración. De manera que en esa armonía del silencio no hay pensamientos, no hay sonidos, no hay preocupaciones, solo luz, luz y más luz, como dijo Goethe antes de fallecer. Después de morar en el silencio varios minutos, cada estudiante, si así lo desea, puede en oración implorar a la vida cósmica, a la vida divina, a la conciencia universal, aquello que desea lograr, aquello que desea trascender sus limitaciones, sus vicios, sus dificultades, sus caprichos, su emocionalidad, su personalismo. Implorar a la divinidad que le permita desarrollar en su propia naturaleza interna, ¿qué? Sabiduría, voluntad, pureza, paz interior, sensibilidad. Hablemosle al Creador, a la conciencia universal, a Dios. Hablemosle sin vergüenza de ninguna clase, aquello que queremos lograr. No le pidamos plata, ni le pidamos mujer, ni le pidamos honor y poder material. Pidámosle paz, sabiduría, voluntad, pureza, sensibilidad. Digámosle, Padre mío, luz divina, Redentor nuestro, tú que eres la luz, tú que eres la sabiduría, tú que eres el poder y la voluntad. Padre de luz, ilumina mi vida, muéstrame el sendero, ayúdame a desarrollar la fuerza moral que necesito para trascender esta debilidad que embarga mi existencia. Padre de todos los padres, luz de luz, esencia misma de tu esencia que soy, ven, sana mi alma, cúrame este dolor, cúrame esta enfermedad, este problema. Ayúdame, Señor, a encontrar mi dulce sendero de reencuentro a ti. Luego haciendo la misma respiración de antes. Es decir, al inhalar imaginar que nos llenamos de luz y que con esa luz llenamos nuestro cuerpo. Entonces, imaginar que la energía que se encuentra en la base de la espina dorsal se desplaza por la columna, llega al entrecejo y cuando exhalamos el aire, pronunciamos el mantra Om. Es el verbo cósmico, es el resonar de la vibración del hacedor en todo el universo. Ese Om de los orientales es el Amén de los occidentales. Es el sagrado monosílabo que tiene como finalidad lograr la apertura progresiva del chakra frontal, en donde nuestro alter ego, nuestro ser superior habita. De manera que esa práctica se realiza también 7 veces. Inhalamos y llenamos con esa luz nuestro cuerpo y seguimos inhalando e imaginamos que esa luz de la base de la espina dorsal se eleva por la columna vertebral hasta llegar al chakra frontal, al entrecejo. Y entonces pronunciamos con la mayor armonía posible el Om. Imaginando este chakra frontal pleno de luz, en donde se manifiesta nuestro interno ser. Finalmente, nos centramos nuevamente en el entrecejo y al tomar el aire, al respirar,
imaginamos que esa luz que entra por el entrecejo se unifica con el mantra So. So. Y al exhalar, imaginamos que esa luz que sale por el entrecejo se identifica con el mantra Ham. So Ham. Inhalamos pronunciando mentalmente So. Inhalamos la luz pronunciando mentalmente So. Y al exhalar, imaginamos que sale luz y pronunciamos mentalmente Ham. So Ham. So Ham. Mentalmente. Con la mayor suavidad posible. Con la mayor lentitud. Se inhala con el So y se exhala con el Ham. Tratando de no sentir cómo fluye el aire por las fosas nasales, sino más bien que fluye como luz que entra y sale por el entrecejo. Que eso Ham significa aquello, soy yo, es decir, la divinidad, el aliento de la vida cósmica, el alma del mundo. Eso soy yo soy aquello y aquello soy yo. Yo y mi Padre somos uno. De manera que tenemos ya todas las herramientas para nuestro trabajo interno. Lo único que nos falta es trabajarlas. Hemos entregado todo este conocimiento, todas estas prácticas, porque no sabemos ya que tanto tiempo continuamos al frente de estas charlas, pero es importante que tengamos los elementos y así aprovechemos nuestra vida, nuestra encarnación. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, hermano. Con mucho gusto.